Sergio González Varela es profesor de antropología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un académico con muchas publicaciones a su nombre, entre las cuales están Capoeira, Mobility and Tourism, Preserving an Afro-Brazilian Religion in a Globalized World, publicado por Lexington Books en 2019, Entre dos mundos, la antropología radical de Paul Stoller de 2018, y Power and Practice, The Pragmatic Anthropology of Afro-Brazilian Capoeira, publicado por Bergen en 2017. También ha editado unos 4 libros, o sea, por lo menos es lo que dice en tu por ahí hay. Yo creo que a lo mejor un poco más, no sé, incluyendo Tecnologías en los Márgenes de 2015, con algunos de los profesores de antropología que están aquí y con un capítulo mío también. ¿Ya? Es especialista en capoeira, como se ve por los libros y por el título de la charla de hoy, trabajando en Salvador de Bahía desde 2004 2005. Yo creo que fuiste por primera vez en 2005 en tu campo. Por ahí sí, sí. Ha trabajado el tema de juego, del turismo y de las intersecciones entre ritual / religiosidad y capoeira, que son súper interesantes. Es fascinado por Paul Stoller, con quien ha colaborado en tiempos recientes o un poco más lejanos, no sé si estás todavía colaborando. Y fue profesor invitado con beca Fulbright en 2016 a West Chester University, donde Stoller estaba dando clase. Sergio hizo su licenciatura en etnología en la prestigiosa Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, la ENA, y el doctorado en University College London, conmigo, Marjorie Murray y Pier Giorgio de Gimignani como colegas. De hecho, es con mucho cariño que lo hemos invitado acá, no solo por su excelencia como académico, pero por su por la historia tan larga que tiene con esta escuela de antropología y algunos de sus integrantes y por su amistad. Muy bienvenido, Sergio, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La charla de Sergio hoy se intitula La maestría del engaño ritual, un análisis antropológico de la capoeira, y solo antes que empecemos quiero decirles a ustedes y a sus personas, ¿alguien puede... ¿Es de tu lado que están tosiendo o es otra persona? Por favor, desconectar sus micrófonos en esta charla, ¿ok? Yo voy a hacerlo en el mío cuando ya termine. Podemos poner las manos arriba en el icono de reactions, aquí abajo, las reacciones, para hacer preguntas, o pueden escribirlas en el chat y ahí yo las leo al final de la charla de Sergio, que debe durar como 1 hora. Así que tenemos como 1 hora de charla, 50 minutos a 1 hora y después media hora de discusión y preguntas. Perfecto. Sergio, muchas gracias por estar acá. Gracias, Diana. Muchas ansias de escuchar tu charla. Bueno, pues antes que nada le agradezco a Diana la oportunidad de estar aquí presentando, de mostrar algunas de las cosas que he venido haciendo últimamente y sobre todo en esta plática sobre la cuestión de la maestría del engaño ritual. Pero bueno, antes agradecer la invitación en este seminario, que ya lleva un tiempo, ¿no? Llevándose a cabo, y que también me da mucho gusto aquí reconectar con algunos de los colegas, como Piero, como Diana, que bueno, pues por aquí, yo la última vez estuve en Chile, he estado en Chile, en la Católica, un par de veces, en 2011 y 2013, si no me equivoco. De ahí salió una de las publicaciones que hicimos en colaboración con Piero, Marjorie y Diana participó también, de Tecnologías en los Márgenes, y bueno, y también pues de alguna forma u otra me tocó ver todo el proceso ahora sí que la escuela de antropología en la Católica, pues, ¿no? Cuando se echó a andar el proyecto, de todas las ideas que tenían, y me da mucho gusto ver ahora que pues todo esto se ha llevado a cabo de muy buena manera, pues, ¿no? Con todo lo que ustedes están viendo, cuando uno ve la página de ustedes, todo lo que llevan haciendo, el doctorado, ¿no? Que se acaba de abrir, o están por abrirse también, ¿no? Que tienen, y la licenciatura, obviamente, el pregrado, ¿no? Que es lo que llevan desde hace un rato, ¿no? Y bueno, pues
lo que yo les quería comentar entonces hoy tiene que ver precisamente con el trabajo que llevo haciendo dentro del ritual de la capoeira afro-brasileña en Salvador, Bahía, principalmente. Mi trabajo de campo fuerte fue ahí, pero también llevo a cabo, he hecho trabajo de campo, diríamos, un poquito en otros lugares como Londres, como Estados Unidos también un poquito, en Europa, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero hacer ahorita es precisamente hablarles un poquito sobre estos temas y, bueno, comenzaré precisamente hablando con estas cuestiones sobre el tema pues, del ritual, ¿no? O sea, mucha gente en la antropología que nos especializamos en el tema del ritual, siempre estamos con un problema, pues, ¿no? Un problema de, pues, ¿qué se define como ritual, verdad? ¿Qué es un ritual? ¿Tienen que ser necesariamente religiosos? ¿Tienen que ser hay rituales seculares? Claro que sí. Entonces hay toda una polémica, una literatura muy amplia dentro de la antropología sobre el concepto del ritual, pues, ¿no? Diríamos, eh, ha sido el ritual un objeto predilecto, vamos a poner así, del análisis antropológico. Hay muchas definiciones, desde visiones ligadas al ritual, como las de Victor Turner, cuestiones como eventos públicos, como las que usa Handelman, como las que usa Bruce Kaffler, otros antropólogos, que inclusive después la ligan con el tema de los performance seculares de lo que ellos llaman la modernidad, pues, ¿no? De alguna forma u otra, yo uso el concepto de ritual para definir el tema de la capoeira. Es una práctica afro-brasileña, pero que es, diríamos, considerada por varios de sus participantes como una arte marcial ritual, vamos a ponerlo así, en ciertas variaciones de la capoeira. La capoeira es muy amplia, tiene varios estilos. En el estilo que yo me he especializado, que es el estilo que se llama capoeira Angola, vamos a ponerlo así, hay como un consenso entre sus practicantes de que la llaman pues, un ritual, pues un ritual de origen afro-brasileño, con raíces afro-brasileñas y como parte de una continuidad tradicional, pues, ¿no? Ese es como el primer punto, ¿por qué se usa la palabra, por qué uso yo la palabra ritual, ¿no? Y en esta cuestión de hablar sobre la constitución del engaño, como una especie de principio de acción, pero también de pensar la capoeira, hay dos ámbitos, ¿no? Para el tema del ritual, ¿no? Uno tiene que ver con que cuando analizamos el ritual, vamos a ponerlo así, nos encontramos siempre con una especie de, como dos dimensiones, pues, ¿no? Muy claras. Una es lo que las personas practicantes que son parte del ritual, pues hacen y piensan sobre esta práctica, ¿no? El sentido que ellos le dan, los significados que ellos, diríamos, le adjudican y lo que significa para sus vidas, pues, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos también una visión un poquito más una externa, una visión más analítica, que es la que pues, produce el antropólogo, vamos a ponerlo así, en un proceso de tratar de comprenderla, de entenderla, ¿no? Entonces, en estos dos límites que el antropólogo Roy Wagner ha denominado en un texto maravilloso sobre el tema de la comunicación ritual, habla sobre estas dos dimensiones que muchas veces no coinciden totalmente, ¿no? La visión de los practicantes obviamente no es 100%, pues a veces la visión que los antropólogos crean con respecto de estos rituales. Y también porque el ritual como un medio o forma de comunicación es un poco, diríamos, no tan clara, ¿no? El ritual comunica y significa, claro que sí, pero lo hace de manera un poquito medio extraña, ¿no? Es una forma de educación un poquito no tan literal, basada en la práctica en muchos casos, pero diríamos nunca está dada de manera tan clara la comunicación ritual, pues, ¿no? Y aprender, tanto para los practicantes, resulta un trabajo a veces a largo plazo, y como para el antropólogo también, un proceso a largo plazo, entender lo que significan esas prácticas rituales, pues, ¿no? En el ritual de la capoeira, vamos a ponerlo así, que implica elementos de danza, movimientos corporales acrobáticos, ejecutados junto a música en vivo, que es tocada por los propios practicantes, tiene también una dimensión espiritual y filosófica que le da sentido, pues, ¿no? Diríamos que la capoeira tiene estas dimensiones prácticas y diríamos también de filosofía, o lo podríamos llamar también cuestiones cosmológicas. Hay varias dimensiones y yo te voy a hablar cómo se relacionan estas diferentes dimensiones con el tema del engaño, ¿no? Entonces la premisa de esta plática, que es parte de un texto también, es que lo distintivo de la capoeira, vemos aquí, es que el acto de engañar, lo que implica engañar, se encuentra explícito
dicho en su práctica, desde que la gente comienza a aprender capoeira. Se les dice, si es una danza, una lucha disfrazada de alguna forma de juego, de elementos de performance, de elementos, diríamos, un poquito más que nada simulados o disfrazados, pues, ¿no? En su dimensión corporal es así. Y esta dimensión explícita es, diríamos, mueve después a la capoeira hacia a otro elemento un poquito más, por decir, de significación un poquito más profunda sobre el tema del engaño, ¿no? Entonces, lo voy a mencionar rapidísimo, ¿no? Dice, yo sí, ok, dice así, la idea del engaño en la capoeira se relaciona un poco con la idea de el ocultar cierto tipo de conocimiento, vamos a ponerlo así, es como una premisa, ¿no? Dice así, la idea del secreto y ocultamiento juega un papel muy importante en el proceso de conocimiento, sobre todo entre la manera en cómo los líderes de la capoeira, llamados mestres o maestros, líderes, y es una, diríamos, es una de las, ¿cómo se llama? Estos individuos que pueden ser tanto hombres o mujeres, las mujeres son consideradas maestras, pero diríamos que en la capoeira la mayoría de los líderes son hombres, aunque hay ahora todo un debate muy, muy interesante criticando las jerarquías de poder y todo, no me voy a meter en eso, pero vamos a ver que en el caso de la capoeira, la comunicación, la idea del secreto, parte de cierta cuestión de transmitir el conocimiento, pero también de ocultar. Y la forma de ocultar el conocimiento dentro de estos líderes de la capoeira tiene que ver mucho con la idea también de ocultar, liberando cierto tipo de conocimiento, ciertas premisas importantes o disfrazándolas, pues, ¿no? Usando el engaño también como parte de sus lecciones. Digo así, estos individuos tienen como misión también de vida de muchos de ellos transmitir el conocimiento de la capoeira y su saber ancestral a sus discípulos en Brasil y en el exterior. Aún con todo y la pandemia, los maestros de capoeira viajan en la medida de lo posible a otros lados a visitar a sus grupos o a conocer nuevos grupos precisamente para mostrar lo que ellos consideran lo que es las tradiciones afro-brasileñas, ¿no? La relación, por lo tanto, maestro-estudiante es el fundamento de la transmisión del conocimiento de la capoeira y su dimensión práctico-corporal es el primer escalón en el proceso de aprendizaje de este arte. Aunque cada estilo y maestro tienen sus maneras particulares de enseñar movimientos físicos, existe una variedad de movimientos básicos, por ejemplo, uno que se llama la ginga, que es un desplazamiento, que es la base a partir de la cual surgen todos los demás movimientos de ataque y defensa. Es como una especie de paso básico. Pero como varios académicos, entre ellos Ricardo Nascimento, Cristina Rosa, han hablado de que gingar o hacer el movimiento de ginga, de desplazamiento, tiene unos significados también mucho más profundos sobre la cultura brasileña, sobre las cuestiones de evadir, con la idea de resolver situaciones de conflicto de manera no violenta, por ejemplo, ¿no? Dice así, es en la roda. Ahorita les digo qué es una roda de capoeira para la gente que pues, no le sabe. Vamos a ponerlo así, les voy a compartir rapidísimo. Esta es una foto de pues, una roda de capoeira, ¿no? Es en Brasil, a ver si se ve. Es una rueda de capoeira, esto es en Salvador, en la academia de un gran amigo que es Mestre René, que está ahí a la izquierda, parado con rastas amarradas. Esta es la academia de Mestre René, por ejemplo, ¿no? Y es en la roda, esto es una roda, un círculo de acción, y es en la roda y en la interacción performativa en las aulas y en los eventos públicos. Es un evento público abierto para cualquier persona que quiera venir a ver la capoeira dentro de la academia de este líder. La lógica del engaño cobra sentido en un primer momento como una forma de encarnación. Es algo que se aprende corporalmente, no es parte pues, de los movimientos físicos. Por lo tanto, aprender capoeira es internalizar en un principio una serie de movimientos físicos que tienen por objetivo una interacción entre dos personas de forma tal que se convierte en una serie de preguntas y respuestas. Alguien hace una pregunta, el otro oponente hace una respuesta de ataque, defensa, contraataque, ¿no? Pero son, diríamos, evitando muchas veces inclusive el contacto físico, ¿no? Encontrar salidas a esas respuestas que hace un atacante. A un ataque corresponde un movimiento de defensa que a su vez se transforma en un nuevo ataque.
la forma en que los cuerpos se mueven privilegia el fluir y la combinación de movimientos de forma tal que las defensas se convierten en formas de evasión de ataques y no en bloqueos de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo así, implica también exponerse y salir. Esta es otra foto, digo que pues, todas son fotos mías. Esta es la salida del pie del birimbao, del pie de la orquesta donde salen los jugadores a jugar, y ahí está uno de ellos sonriendo, los dos haciendo lo que se llama un puente, capoeira, una salida para comenzar el juego, pues, ¿no? Aunque durante el juego puede que haya una serie de tensiones, hasta físicas o hasta luchas de poder, a ver quién puede más, quién es más capoeirista que el otro, quién sabe más trucos, quién puede engañar mejor. Diríamos que estas son formas, diríamos, también de exponerse y de jugar. Como lo ha señalado el antropólogo Greg Downey, uno de los grandes especialistas de la capoeira en el habla inglesa, aprender capoeira es desarrollar una forma particular de percepción del cuerpo, de aprender a romper resistencias, por ejemplo, que hacen que a veces uno no pueda arquear la espalda tan fácilmente, ¿verdad? Uno tiene que aprenderlo, lo va desarrollando con el tiempo. En las aulas, a nivel corporal, los estudiantes son guiados por los maestros en el arte de descubrir salidas a diferentes ataques y en desarrollar sorpresivos contraataques. Conforme el estudiante aprende esta manera de interacción inicial, las secuencias se pueden ir complejizando, incluyendo actos acrobáticos. Esta es la foto que está aquí, es una salida, vamos a ponerla así un poquito medio acrobática, que se puede realizar como una forma de escape de una patada que vaya pasando por arriba, ¿no? Hacia la Matrix, ¿no? Baja y sale, ¿no? Puede salir. Eh, en la concatenación de preguntas y respuestas entre oponentes es donde surge la idea del engaño. Lo pongo ahí. Al no existir bloqueos de ataques con las manos, aunque esté con las piernas, porque todo se basa en el fluir, eh, o con la parte del cuerpo, cualquier ataque tiene que ser evadido y se tiene que encontrar una salida, pues, ¿no? Por formas acrobáticas de alguna forma u otra. Este es un amigo nuestro de capoeira haciendo una salida, por ejemplo, con un salto, una acrobacia, que en este caso es como un AU, una vuelta de carro, se le dice en México, y saliendo de una posición de ataque y siempre observando al oponente, ¿no? Eh, Diríamos que a partir de estos movimientos acrobáticos también es que después se sorprende a una persona y se contraataca, ¿no? Con un posible arrastre, que se llaman rasteiras, para mostrar una situación vulnerable en el oponente o en el juego. Y diríamos, en este juego de preguntas y respuestas a nivel físico, pues la idea es precisamente es cómo yo puedo engañar y puedo penetrar las vulnerabilidades o mostrar las vulnerabilidades del oponente. Pero mostrar es siempre mostrarlo de manera que la persona caiga en la lógica del engaño, ¿no? Que sea engañado para poder ser vulnerable, pues, ¿no? El gran maestro que reformó la capoeira angola en de los 40, Vicente Ferreira Pastiña, eh, él menciona lo siguiente, y lo cito textualmente, dice, el capoeirista, la persona que practica capoeira, hace uso de numerosos artificios para engañar y distraer al adversario. Finge que se retira para regresar rápidamente. Salta para un lado y para el otro. Se tira y se levanta. Avanza y retrocede. Finge que no está viendo a un adversario para atraerlo. Gira para todos lados y se contorsiona en una jinga, este movimiento, maliciosa y desconcertante. No tiene prisa en aplicar un golpe. El golpe será ejecutado cuando las posibilidades de fallar sean las mínimas posibles. El capoeirista sabe aprovechar de todo lo que el ambiente le puede proporcionar. Y cierro la cita. Este gran reformador de la capoeira también fue uno de los primeros que reflexionó de una manera más profunda, vamos a decir, más filosófica, el ser de este arte, pues, ¿no? Y muchas de las configuraciones cosmológicas de la capoeira, sobre todo este estilo de la capoeira angola, surgen a partir de todas estas reflexiones de este y de otros grandes maestros a partir de la década de los 40, ¿no? Que es cuando se codifica la capoeira angola, ¿no? Una capoeira que había, como otras capoeiras, había iniciado como eventos públicos en las calles, en los carnavales, practicados, digamos,
como parte de un fenómeno urbano, vamos a decir, y que en la década de los 30 y los 40 se va a codificar, vamos a decir, se va a sacar la capoeira de las calles para comenzarse a enseñar en academias, pues, ¿no? Y en este paso hacia las academias que todos estos elementos del engaño y todos se van a perfeccionar y se van a, diríamos, a pulir en la relación maestro-alumno de manera constante y recurrente, ¿no? Dice así: el mundo práctico de la capoeira, por lo tanto, por las dimensiones de juego y de engaño, es impredecible. No hay muchas reglas explícitas sobre la interacción y las sanciones o amonestaciones recaen en la figura del líder, ¿no? El líder, como tal, es quien, vamos a ponerlo así, decide, es como una especie de árbitro, ¿no? Decide qué cosas son bien vistas o no bien vistas en la capoeira. Eh, Ellos se dan a veces la licencia de hacer cosas que otros estudiantes no pueden hacer por cuestiones de experiencia, pues por cuestiones inclusive de jerarquía, pero ellos sí lo pueden hacer. Entonces, tiene que ver mucho con lo que se deja o no se deja hacer. Para los expertos, los líderes, el engaño como técnica, no obstante, es solo el primer paso en el aprendizaje de la capoeira. Como bien lo ha señalado, otra vez cito a Greg Downey, los capoeiristas a través del aprendizaje corporal adquieren una habilidad que modifica su percepción del mundo, vamos a ponerlo así, ya que la capoeira se transforma en una especie de segunda piel, ¿no? Entonces, vemos un movimiento que va del aprendizaje de técnicas corporales, embodiment en inglés, y a partir de empezar a uno a practicar, lo que surge es una especie como de cambio de percepción de la forma de ver el mundo o el mundo que se ve, ¿sí? Es algo que también retoma dentro de sus análisis fenomenológicos Greg Downey, ¿no? Dice, bueno, practicar capoeira y la lógica del engaño hace que la persona después incorpore esta serie de elementos hacia el exterior, o sea, su vida fuera de la joda de capoeira, fuera del performance de la capoeira, hacia prácticamente otros aspectos de su vida. Claro, para varios de estos practicantes que tienen ya también mucho tiempo aprendiendo y enseñando inclusive, es muy difícil hacer la distinción entre, por ejemplo, lo que decía Durkheim, entre lo sagrado y lo profano, ¿no? O sea, para esas personas, pues, sobre todo para los líderes, digo, la capoeira lo incluye todo, pues, ¿no? La parte secular, o llamada secular o profana, ya está, diríamos, percibida a través del involucramiento dentro de la capoeira, pues, ¿no? La capoeira guía muchas veces estas transformaciones, ¿no? Y bueno, una segunda parte es que voy a pasar ya de describir una serie de técnicas corporales. Entonces la capoeira, diríamos, nos va a ofrecer otra mirada o otra forma de percibir el engaño que yo llamo el engañar más allá, engañando más allá del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué implica este engañar más allá de una serie de aprendizaje de técnicas corporales, ¿no? Y pongo así, dice, la capoeira sería un arte ritual fácil de comprender o más fácil de comprender si no existiera una dimensión más profunda de ella. Para sus practicantes, los movimientos corporales son solo un primer indicio de cosas más serias que van a ir descubriendo. La lógica del engaño corporal como técnica es la expresión de un principio cosmológico que los maestros, los mestres, líderes, asocian en parte con las religiones afrobrasileñas, en especial pues, con el candomblé, y también con ciertas actitudes generales en Brasil, como lo que es la actitud del malandro en la sociedad brasileña que ha estudiado, por ejemplo, Roberto da Mata, ¿no? En su libro Carnavales, Malandros y Héroes, ¿no? Entonces hay una dimensión donde engañar y pasa de lo corporal a esta dimensión un poquito del ethos, malandro, y el juego del malandro entre el bien y el mal, entre las normas y la ilegalidad, el seguimiento de las normas y la ilegalidad, y también por una esfera espiritual y medio religiosa que incluye elementos de la cultura, de las religiones afrobrasileñas como la Umbanda y el Candomblé, porque pues, varios de los maestros están asociados o tienen inclusive lugares importantes en las jerarquías dentro de las religiones, por lo menos del candomblé, ¿no? Y del umbanda, ¿no? Entonces son gente muy ligada y que inclusive hablan muy abiertamente de la influencia que tienen las religiones afrobrasileñas con la práctica de la capoeira en un sentido un poquito más allá del cuerpo, pues, ¿no? No obstante, hay muchos maestros de capoeira y muchos practicantes que no son devotos de las religiones afrobrasileñas. De hecho, son evangélicos, son cristianos, son católicos.
Y uno pensaría, bueno, pues entonces en estos practicantes de capoeira que no son seguidores del candomblé, pues entonces se pierde toda esta dimensión de lo afro-brasileño como forma de espiritualidad. Pero lo que vamos a ver es que no es tanto así. Vamos a ver que una de las tesis que yo he manejado en mis escritos es que la capoeira crea su propia espiritualidad, muchas veces acompañada de las religiones afro-brasileñas, pero también muchas veces hacia otros ámbitos donde los practicantes ya no son religiosos ni devotos del candomblé ni de las religiones afro-brasileñas, son evangélicos, son cristianos, ¿no? Y aún en estos otros sectores espirituales, la capoeira ofrece una especie de espiritualidad propia, ¿no? ¿A qué se refiere esta espiritualidad propia? Precisamente es el seguimiento que yo les decía de la lógica del engaño, de lo corporal hacia estas otras dimensiones, pues, ¿no? Dice así, eh, el ámbito, el ámbito de preferencia de un significado más profundo del engaño dentro de la capoeira tiene que ver con la noción que ya he explorado yo antes del cuerpo cerrado o el cuerpo fechado, que proviene también de las religiones afro-brasileñas, pero que los capoeiristas han usado como uno de sus pilares para la lógica del juego y también para entender las nociones de protección, vulnerabilidad, ¿no? Y vulnerabilidad, pues, ¿no? La forma como se protege el cuerpo cerrado, cerrar el cuerpo como protección, puede ser a través de restricciones alimenticias, preservación de tabús, como abstinencia sexual antes de un evento importante, petición a los orixás, si son a las deidades afro-brasileñas, si son devotos del candomblé o de la Umbanda, o a Jesucristo, en el caso, si son religiosos del cristianismo, ¿no? Durante los primeros momentos de interacción o durante ciertas situaciones dentro de la roda. Para los adeptos del candomblé, los capoeiristas usan amuletos o patuás, se les llama, y son indispensables para mantener el cuerpo cerrado espiritualmente. Pero, por ejemplo, si alguien no es devoto del candomblé, usan crucifijos, usan rosarios, ¿no? Usan otras formas, pero con el mismo fin, ¿no? Proteger, cerrar el cuerpo, pues, ¿no? Eh, para los expertos de la capoeira, por lo tanto, proteger el cuerpo es indispensable para preservar cierto tipo de energía y cierto tipo de poder. Aquí yo uso otro concepto muy extendido dentro de los grupos de capoeira, los practicantes, que es la noción de mandinga. Y la mandinga puede ser entendida como una especie de fuerza, como una especie de energía innombrable, una especie de formación cosmológica de la She, dirán algunos, y que se encuentra esta noción de mandinga que también dentro de todo el ámbito de la capoeira, pues, ¿no? Y también, precisamente en otros contextos, sobre todo he oído que en África, en varias partes de África Occidental, se asocia con cuestiones de brujería, por ejemplo, ¿no? Con cuestiones de daño corporal, daño al espíritu. La capoeira, digamos, tiene que ver con esta especie como de energía y del ser del capoeirista, ¿no? Y que también no es un concepto tan fácil de definir porque pues muchas de las características de este conceptito es que es algo que la gente sabe que tiene o que puede usar, pero que no te pueden decir cómo es que funciona y cómo es que ocurre y cómo inclusive es la gran pregunta, si es posible transmitir esto de la mandinga o simplemente es algo que uno descubre, aprende, jala de por aquí y por allá y que por lo tanto no se puede enseñar. Varios maestros, sobre todo de este estilo que yo estudio, que es la capoeira angola, van a decir que esta noción como de mandinga, como de energía espiritual, no es algo que uno pueda aprender, no es algo que incluso pueda enseñar, sino simplemente algo que uno descubre como un proceso de vida y de experiencia, pero que es una experiencia que se rige a partir de esta lógica del engaño, pues, ¿no? Un engaño corporal que después se traduce en esta especie de etos, ¿no? Como de actitudes que privilegian el engaño, ¿no? Dice así, la mandinga es un concepto recurrente también en la música y en las narrativas de los grupos. La mandinga es el poder, yo lo llamo así, el poder inefable que solo se puede intuir durante la práctica de la capoeira, como una energía extra que otorga a los líderes una fuerza adicional para cualquier practicante, ¿no? Como lo indica el académico Pedro Aviv, el término mandinga puede designar la malicia del capoeirista durante el juego, haciendo fintas, fingiendo golpes y eludiendo al adversario, aunque también puede referirse a una cierta dimensión sagrada, un vínculo que muchos practicantes de la capoeira poseen con los preceptos de algunas religiones afro-brasileñas, pero que se extiende también a otros grupos religiosos.
Por eso dice algo bien interesante, este académico y capoeirista Pedro Aviv, es un pedagogo muy, muy importante, dice, la capoeira tiene religiosidad, sí, pero no tiene religión, dice, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Tener esa especie como de religiosidad, de cuestión medio espiritual, pero no conforma una religión, vamos a ponerlo así, ¿no? En un sentido metafórico, abrir el cuerpo de alguien en la capoeira es tener la oportunidad, para muchos dicen, robarle su mandinga, quitarles el poder, o hacerle daño espiritualmente, ¿no? Desmoralizarlo, humillarlo, pues, ¿no? Por esta razón, los capoeiristas con experiencia, que tienen ya muchos años practicando, tienen que andarse con cuidado en esta dimensión más allá del cuerpo, de andarse con cuidado en sus relaciones sociales y ser bastante selectivos acerca de los lugares para jugar capoeira, las rodas que ellos frecuentan y las personas con las que interactúan e inclusive con las que ellas cantan. ¿Por qué? Pues porque dice, no es casualidad que muchos mestres inclusive eviten jugar entre ellos, ¿no? Interactuar en la roda entre ellos y se abstengan de hacerlo debido a esta confrontación de poderes. En muchas ocasiones, los líderes prefieren mantenerse tocando la música o cantando. Aún así, en ocasiones, los líderes deciden jugar entre ellos. Y es entonces cuando la capoeira puede tener un sentido místico y espiritual que no se encuentra en otras interacciones con otras personas en las jerarquías de poder. En especial cuando los mestres en cuestión no son amigos o tienen rivalidades, ¿no? En estas situaciones, cerrar el cuerpo es vital y mantenerse alerta y protegido es de suma importancia, ya que el prestigio de una persona y sus seres protectores está en juego, ¿no? Para ellos, para muchos maestros, jugar capoeira en la roda es interactuar en un espacio ritual sagrado donde muchas energías se encuentran en movimiento y una variedad de actores se hallan presentes, tanto humanos como no humanos. Esta idea de que existen seres dentro de la capoeira, que están ahí como seres protectores o como gente, como entes espectadores, se puede apreciar en esta foto que estoy compartiendo. Otra vez, en la parte de la pared, atrás de la batería musical, está, diríamos, primero una gráfica ahí que dice autoridad ancestral que alicerza un jeito a cane de ser, que es como que el moto, el logo un poquito del grupo, pero en la parte derecha hay la foto de perfil de una persona ahí, ¿no? Esta persona que está ahí, esa pintura, su nombre de esa persona es Paulo dos Años, ¿no? Paulo de los Ángeles, ¿no? Paulo dos Años, que es el mestre de la persona que está aquí, de Mestre René, que está aquí en la extrema izquierda, ¿no? Y bueno, yo una vez le preguntaba a Mestre René, ¿no? Porque, bueno, obviamente, pues que bueno, que le haga este homenaje a su maestro y que tenga la foto en la parte de la pared, ¿verdad? Y se ve muy bonito, le digo. Y él me dice, bueno, sí, o sea, se ve bonito, tiene un sentido estético, pero dice, sobre todo, está allí mi mestre porque, pues prácticamente es como una forma de mostrar que su presencia espiritual, ancestral, está aquí protegiéndonos a todos. Está protegiéndome a mí, está protegiendo a toda la academia, inclusive a todos los participantes, para que no se hagan daño, para que todo termine de forma amigable, que nadie se pelee, nadie se quiera agarrar a golpes después. Y esta figura espiritual también me protege a mí, pues, ¿no? Entonces, Pablo dos Años me dice, no está ahí nada más como una parte estética en la pared, sino también su espíritu está viéndonos, ¿no? Está siendo parte de estas figuras ancestrales que rodean a la capoeira y que no nada más es él, me dice, uno puede sentirse, uno puede y lo puede apreciar y tiene la sensibilidad para entenderlo, puede sentir otras presencias dentro de este evento de la capoeira, pues, ¿no? Y mientras mejor sea la roda, el performance, más entes de este tipo van a aparecer, ¿no? Y en este caso, Pablo dos Años me protege y me mantiene un poco mi cuerpo cerrado y me ayuda también a, inclusive, tener la fuerza para protegerme y también poder explorar las vulnerabilidades de otras personas. Y también se está protegiendo mi casa, ¿no? Esta es mi casa, dice, ¿no? Por eso dice, este, eh, bueno, deja compartir esto, ya, y regreso aquí. Eh, Dice, estas entidades en las rodas tienen agencia o agencialidad, como se ha traducido la palabra agency en inglés, y aparecen para dar ayuda a un líder. Son invocados en canciones y muchas veces están representados en las paredes de los recintos, como se los menciona aquí, de las academias de capoeira, en una roda,
el pasado ancestral se escenifica en el presente y es traído por los maestros que lo hacen suyo. Engañar a un adversario implica la manipulación de fuerzas para dominarlo y exponerlo, a la vez que sirven para mantener un cuerpo cerrado, pues, ¿no? Ahora bien, el engaño ritual es un producto de la propia capoeira que tiene su génesis en ella y que opera desde el ritual hacia el exterior, ¿no? Esta visión de la práctica del ritual hacia el exterior es prácticamente, se basa mucho en la idea del ritual que tiene, por ejemplo, autores como Bruce Kapferer y Don Handelman, quienes atacando una visión funcionalista del ritual, que explicaba el ritual a partir de fenómenos sociales o políticos externos, la idea de catarsis, ¿no? ¿El ritual para qué sirve? No, pues sirve para que la gente pueda desfogarse, pueda sacar sus energías. La inversión de estatus en el carnaval o en el ritual sirve para mantener momentáneamente, para invertir las estructuras y las jerarquías momentáneamente del orden social y después regresar al orden social de manera más fuerte, ¿no? Entonces, en varias de estas explicaciones funcionalistas del ritual, el ritual se explicaba por fenómenos externos a él, ¿no? Por cuestiones políticas o económicas, o inclusive hasta ecológicas, ¿no? Pregúntenle a Roy Rappaport, él tiene una explicación ecológica del ritual, ¿no? Roy Rappaport, ¿no? En el caso de lo que menciona Handelman y Kapferer, que es muy cercano a lo que los maestros de capoeira entienden sobre su arte, el ritual puede ser entendido en sus propios términos, como una configuración del mundo en particular, que sí, tiene muchos elementos de la sociedad general, pero que en realidad no es producto nada más de estas fuerzas externas, de lo social, vamos a ponerlo así, sino que el ritual configura sus propias redes de relaciones y configuraciones cosmológicas espirituales, como en este caso la lógica del engaño y el ser del malandro, el ethos, y es precisamente el ritual que se puede entender en sus propios términos como creación de mundos o como un mundo muy particular, y después es que el ritual, al contrario, es el artífice de un efecto, vamos a ponerlo así, en el ámbito fuera del ritual, fuera de la capoeira. O sea, si el funcionalismo del ritual decía, el ritual se explica por los fenómenos externos a él, la tesis que tomo yo, siguiendo a estos líderes de la capoeira y a Handelman y Kapferer, es que no, que es el ritual quien modifica y quien modifica la red de relaciones que se dan fuera de la capoeira, ¿no? Que es lo interesante, pues, ¿no? El engaño ritual es producto de la propia capoeira que tiene su génesis en ella, en la capoeira, y que opera desde el ritual hacia el exterior. Y por eso voy a hablar de esta tercer ámbito de la sección, que es precisamente la idea del engaño más allá del ritual, ¿no? Primero el engaño como una misión corporal, después el engaño más allá del cuerpo, esa visión cosmológica propia del mundo que crea el ritual. Y llegamos a la tercera parte, el tercer nivel, que sería el engaño más allá del ritual, pues, ¿no? Dice, la capoeira tiene que verse como una práctica holista, y se puede comprender esto a partir de una definición que dio de ella Vicente Ferreira Pastiña, el reformador de la capoeira Angola, quien decía que cuando le preguntábamos qué era la capoeira, él decía, la capoeira es todo lo que la boca come. Esta frase se ha interpretado de muchísimas maneras, la capoeira como todo lo que la boca come, y en un sentido muy, muy personal de cómo yo lo entiendo, es pensar que precisamente sí, la capoeira es todo lo que la boca come, quiere decir, pues es todo lo que nos aparece hacia nuestros sentidos, ¿no? En esta idea de visión de totalidad, hay como una especie de visión de totalidad en esta frase que dice Pastiña, donde la capoeira entonces permea muchos ámbitos fuera de la capoeira o fuera del ritual. Y por eso digo que es una práctica holista. Dice así, esta bella metáfora es una manera de referirse a este arte afro-brasileño como una práctica que se extiende del dominio del ritual hacia otras manifestaciones de la vida de los practicantes. Cuando uno hace trabajo de campo, en estos ámbitos es importante no nada más ver lo que sucede dentro del ámbito de la capoeira, sino después qué sucede después de la práctica de la capoeira, ¿no? Siguiendo a mis amigos, a otros practicantes, a los propios líderes en ámbitos fuera del contexto ritual de la capoeira. Y es ahí donde uno se da cuenta de que muchas cosas de la capoeira se externalizan en estos otros ámbitos de la llamada vida cotidiana, ¿no? Dice así,
el llevado de la mano de este ímpetu totalizante de la capoeira, como todo lo que la boca come, el concepto del engaño cobra una dimensión más significativa que va más allá del ritual y que emerge dentro de su seno, pero que se proyecta hacia lo que se ha denominado la vida cotidiana. Dice así, en su sentido holista, para los mestres no existe una realidad externa a la capoeira, sino que todo es interpretado a partir de sus principios y es el filtro a partir del cual se percibe el mundo. Como lo ha señalado Mestre Cobramansa, uno de los capoeiristas más famosos del mundo, la capoeira es en esencia una filosofía de vida, una manera de ser que guía los actos y emociones de las personas comprometidas en ella. En su dimensión más allá del ritual, el concepto del engaño se transforma en parte integral de las prácticas de los líderes en sentido similar a como Roberto da Mata se refiere a la forma de ser del malandro en la sociedad brasileña. El juego con las normas sociales del malandro y su posición liminal entre estados le da la libertad de jugar con los roles culturales, con las dinámicas de interacción y con otros seres humanos. En la capoeira, el engaño, aprendido primero como técnica corporal y afianzado como una manera espiritual y religiosa de mantener el poder, fuera del ritual, se desarrolla como una estrategia de invulnerabilidad para incidir en un mundo que por definición también es engañoso, ¿no? Porque si se dice que la capoeira nos habla de situaciones de engaño, por ende es posible que el mundo es, por principio, de alguna forma medio engañoso, ¿no? Nos engaña, vamos a ponerlo así. Es por esta razón que el concepto del engaño más allá del ritual pone en la mesa una especie de ética alternativa o no ética, un imperativo ético diferente y alterno de la moralidad occidental o, o que critica esta dicotomía entre el bien y el mal. Si el capoeirista, al igual que el malandro en la sociedad brasileña, transita entre estas categorías y las transgrede constantemente, cuestiones entre el bien y el mal, lo legítimo y lo ilegítimo. De ahí que el mestre de capoeira, o los mestres, las maestras de capoeira, no pueda ser concebido totalmente nada más como un guía moral, como una especie de guía muchas veces en las religiones espirituales asiáticas, por ejemplo, debido a que tiene un potencial como agente de traición o de juego con las normas serias de lo social. Sin querer revelar nombres, bueno, hay una serie de estrategias inclusive del engaño, ¿no? Hay eh, muchos maestros pues, que no conocen a grupos que los invitan en el extranjero, a veces deciden aceptar. Llegan, se les paga la estancia, pero no conocen bien a la gente de esos grupos que lo invitaron. Él accedió pues porque es su puente para seguir trabajando en Europa, en otros lugares, ¿no? Viajar. Y entonces, pues a veces puede que si no conocen bien al grupo, enseñan lo mínimo, puede que inclusive ni siquiera enseñen movimientos corporales, se dediquen a hablar de otras cosas que no tienen nada de malo, pero muchas veces hasta dicen que están lesionados, que se sienten mal, y enseñan a veces cosas muy básicas. En otros casos enseñan muchísimo, inclusive cosas que no enseñan en otros grupos, ¿no? Porque pues, quieren crear una relación más estrecha con estos nuevos grupos, inclusive dan más que lo que dan en Brasil, ¿no? Enseñan más, ocultan menos, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Pero siempre hay estos problemas de negociación, ¿no? Y también cuestiones de dinero también, ¿no? Que implica, pues, ¿no? Un grupo internacional a veces puede invitar a un maestro, pero que no los conoce y hay una cierta desconfianza, ¿no? Y aún así, aunque los conozcan, siempre hay una relación de distancia que se marca a veces entre varios líderes de la capoeira Angola, sobre todo brasileños, ¿no? En Brasil, ¿no? Afro-brasileños, ¿no? Dice así, eh, muchas cuestiones sobre el engaño también proceden de las propias interpretaciones de la historia de la capoeira, de la propia mitología de la capoeira, de las narrativas que aparecen en las canciones, ¿no? La idea del engaño siempre es persistente también en las historias de aprendizaje de los maestros con sus maestros, entre los discípulos, se expresa mucho en canciones, ¿no? La noción de traición, por ejemplo, ¿no? El concepto de traición se usa mucho para a veces describir el proceso a largo plazo de aprendizaje de un maestro con su alumno, donde el maestro a veces es traicionado por sus discípulos que le roban los estudiantes, que lo despojan de su dinero, que no lo ayudan cuando el maestro envejece, que no le
no le aportan cooperación y dinero para sus últimos años de vida. También hay el sentimiento de que los estudiantes se ven traicionados o se sienten traicionados por el maestro por muchas razones, o que los corre de sus grupos o se pelean a muerte. Pero diríamos, en las narrativas de las canciones de la capoeira, la noción de traición se posiciona también como una noción intrínseca dentro de la propia ley del engaño, ¿no? Si la capoeira implica engañar, entonces en algún momento las relaciones sociales puede que se fracturen y creen este sentimiento de traición, de que alguien te está engañando y te está traicionando, y es parte de esta dimensión de las relaciones sociales de la capoeira, ¿no? Dice así, estas formas del engaño muchas veces pasan por los discursos e historias que los mestres cuentan sobre la capoeira, donde frecuentemente se añaden elementos falsos sobre la historia o se embellecen sus propias historias de vida para darles una aura de misticismo, y donde es común que se oculten elementos fundamentales del conocimiento de este arte. Como dice otra vez Greg Downey, este gran antropólogo, fuera de la roda, los capoeiristas intentan ocultar lo que saben para evitar la estigmatización y como una táctica para hacer sus habilidades más efectivas por medio de la sorpresa. La lucha por ocultar el conocimiento moldea los comportamientos visuales de los practicantes y comienza a afectar cómo miran el mundo, ¿no? Downey hace esa bella exposición de cómo se va afectando el mundo, y lo que yo he hecho en varios escritos todo es como dar seguimiento a esto que visualiza Downey y desarrollarlo etnográficamente de manera más específica. Dice así, entonces, recapitulando, podríamos pensar que esta noción del engaño como concepto emerge de la práctica ritual de la capoeira, de ahí se extiende fuera de la dinámica de la roda o del ritual, como forma de conducirse en la vida y como un fundamento cosmológico de la percepción del mundo. Dice, esta tesis del engaño depende de que se considere el ritual como un microcosmos, que crea una realidad particular y una orientación hacia ella, contrario a una perspectiva utilitarista o funcionalista que explicará el ritual como consecuencia de condicionamientos sociales y políticos. Lo que planteo es una inversión de este argumento para afirmar que el ritual es capaz de incidir, moldear y modificar la percepción del mundo por medio de la intensidad de la experiencia y de las tensiones emotivas y afectivas que genera. Y aquí sigo los pasos de Kapfer y de Don Handelman, quienes han abogado por entender al ritual en sus propios términos, ¿no? En la capoeira, el aprendizaje implica una concientización del cuerpo y comprender el engaño como una parte fundamental de la práctica y de la vida de las personas. Conforme los estudiantes se adentran en este arte, el significado de la práctica adquiere un sentido mayor al de la interacción corporal y se relaciona con un nivel espiritual, religioso y cosmológico. Esta dimensión exterior al ritual se puede convertir en un modelo de conducta, en un ethos de la personalidad y de la acción. En lo que se refiere a los fundamentos cosmológicos de la capoeira, la lógica del engaño se inscribe especialmente para los líderes como una manera de enfrentar al mundo, de percibirlo y de posicionarse en él. Si hay algo así como una cosmología de la capoeira, esta se refiere en un sentido al fundamento de que la realidad, para ellos, tal como aparece ante nuestros sentidos, está envuelta en engaños y ocultamientos que nos prohíben ver las cosas y la realidad tal cual son. Implica atender a las ambigüedades categoriales y de sentido que la alteridad, sentido de la alteridad y de las relaciones sociales. El engaño que se aprende en la práctica corporal de la capoeira es la expresión de una inquietud cosmológica por penetrar los secretos del mundo, eso dicen mucho los maestros, por derribar las resistencias y protecciones que imponen otras personas. Es darse cuenta de los procesos de simulación que otros ejercen y desarmar estos procesos de enmascaramiento. Las ideas de protección del cuerpo y de invulnerabilidad que los maestres buscan por diferentes medios son formas de contrarrestar los embates de la simulación y el engaño a que son expuestos constantemente. Es a la vez una manera de ejercer el engaño también hacia otros, mientras se mantienen ellos cerrados, simulando, actuando, interactuando con un mundo que pues, no saben bien qué es lo que les está ofreciendo. Rapidísimo, el poder de un maestre de capoeira radica en su capacidad de manipulación de fuerzas para discernir las trampas y artificios del mundo dentro y fuera de la roda y para convertirse él mismo o ella misma en un ser ambiguo y relativamente engañoso.
y por lo tanto medio peligroso también, ¿eh? El mundo, por lo tanto, es visto también como una especie de peligro constante y como una amenaza de la invulnerabilidad personal. Por medio de sus apariencias, hace que muchos líderes tomen actitudes de distanciamiento y protección en sus relaciones sociales, sobre todo muchas veces con sus discípulos. Mantenerlos a distancia a veces es lo más sano que ellos pueden hacer, precisamente, ¿no? Dice, para recapitular y cerrar esta presentación, diré lo siguiente. Dice, debido a que el proceso de conocimiento de la capoeira es concebido como un aprendizaje continuo a lo largo de una vida, este conocimiento nunca se detiene, este aprendizaje nunca se detiene. Varias de las lecciones para un maestre, entonces, para un líder, se relacionan con formas de enfrentar un mundo abierto, lleno de traiciones, venganzas, ocultamientos, secretos, fuerzas espirituales positivas y negativas, ancestros que hay que complacer y estudiantes que hay que educar. La capoeira, como maestría del engaño ritual, conlleva una acción en diferentes niveles que van de la práctica física a la dimensión espiritual, mágica y cosmológica. Este proceso de aprender y profundizar el engaño se corta solo con la muerte del maestre, aunque solo momentáneamente, ya que su reincorporación al mundo de los vivos como presencia ancestral y espiritual es solo cuestión de tiempo, ¿no? Al posicionar al engaño como fundamento de su práctica, la capoeira como un arte institucionalizado en academias, pero aún ejecutada en las calles, dificulta el que se le encasille como un mero deporte o como nada más un arte marcial, ¿sí? Para muchos practicantes de la capoeira, inclusive hasta se ofenderían si se define a la capoeira solamente como un deporte o solamente como un arte marcial, ¿no? Su existencia va más allá de esta dinámica de competición, que sí existe, pero no es lo único que hay. Pero no es extensiva a todos los estilos de capoeira. El engaño rompe con toda idea de normatividad explícita y sumerge el devenir de los cuerpos en una interacción de dudosa moralidad o de una moralidad no del todo clara para nosotros, ¿no? Que queda al margen de las decisiones de los grandes seres de poder que son los maestres. Al jugar dentro de una esfera donde lo real nunca se presenta sin estar envuelto en un mundo de apariencias y engaños, los capoeiristas aprenden que en el discurrir de sus vidas las apariencias nunca son lo que son y que detrás de ellas se esconde un sentido más profundo de lo real que solo se puede intuir y acceder a través de la acumulación del poder. Y algo que precisamente sale a relucir a partir de este trabajo es pensar si dentro de este contexto de la capoeira podría dar las pautas para hacer una serie como de estudios comparativos relacionados con otros ámbitos y temas de la antropología relacionados con el engaño, pues, ¿no? La idea es que a partir de este contexto de la capoeira y todo lo que les he hablado, ver si se podría extender estas discusiones sobre el engaño para otros fenómenos de lo social, o en este caso, cómo podría una especie de antropología del engaño ser posible o, diríamos, poder mostrar algunos de sus atisbos, una especie de guía hacia donde podrían ir esta especie de antropología del engaño, hacia dónde iría, ¿verdad? Y aparte porque estaría muchas veces, en este caso sería como una especie de opuesto, pero un opuesto encontrado, vamos a ponerlo así, con algunas discusiones, por ejemplo, ontológicas relacionadas con la verdad, ¿no? Digo, Martin Hobart tiene un libro que se llama Truth in Motion, ¿no? La verdad en movimiento. ¿Sí? En este caso sería, si no, más bien, ya no tanto hablar sobre verdad o verdades que hay ahí, sino sobre todo precisamente cuestiones de engaño, ¿no? Pues, ¿no? Más bien de que la verdad es lo de menos, ¿no? Sobre todo en un mundo de fake news y un mundo de engaños y simulaciones, parece que ontológicamente parecería que el engaño es central, y en el caso de la capoeira el engaño parece y es central. Entonces posiblemente en otros ámbitos de lo social está ahí las piedritas para armar todo un edificio sobre una especie de antropología del engaño, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo y muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Fue
increíble tu charla, muy compleja, y también engajándote con la antropología dinámica de Don Handelman y Bruce Capra, que a mí me encanta también. Y entonces en esta idea del juego del engaño, claramente va mucho más allá de solo como ideas psicológicas del engaño, ¿no? Como tal. Y en efecto se ve como el engaño o el juego dentro de un mismo cosmos más pequeño, ritual, puede transformarse en algo que se desdobla y hace una especie de un twerking para afuera, como diría Don Handelman, en la sociedad de la perspectiva de quienes los practican. Entonces, claramente, la capoeira tiene mucho que decir sobre muchos aspectos teóricos de la antropología. Y claramente no es solo un arte marcial. Pero en relación a eso, antes que dé la palabra a Alfonso, quiero hacer un par de preguntas cortas, chicas. No sé si las puedes contestar de forma abreviada, pero Claro. tiene que ver con esta idea del juego, como también entendido como la paradoja, ¿no? Porque en efecto el juego es o sea, la mentira es y no es. El juego es y no es. Uno juega para adentro, pero uno está como explayando para afuera también. Y cuando uno está internalizando los movimientos de capoeira, uno puede llegar a internalizarlos tan bien que ya es una especie de fluidez sin conciencia en los mismos movimientos, tales como uno se olvida, en el efecto de conscientemente, en este caso, de que uno está engañando, y además uno tiene que darse al engaño, como dices tú, que es una idea súper bonita, de hecho, para poder alcanzar poder también. Hay como esas cualidades que están constantemente ahí. Entonces, la primera pregunta que tengo tiene que ver con un autor que mencionaste al principio, que es Roy Wagner. Entonces yo estoy leyendo mucho sobre la idea del not knowing y los momentos paradójicos. Y él tiene un libro que se llama Coyote Anthropology, donde habla con este coyote y el coyote le dice, le habla de un punto adimensional, a-dimensionless point, que es súper interesante, es un poco como Matthias van der Poort dice del the really real, que en efecto es inaccesible, ¿no? Esos puntos que nosotros como antropólogos y como scholars no podemos acceder, pero a lo mejor tampoco nuestros interlocutores, por lo menos en formas conceptuales. Entonces hay cosas, eventos, momentos, experiencias, fenómenos que son aconceptuales, que son acategóricos y que están ahí dentro de este vórtice de movimiento que se podría concebir como un punto adimensional. Entonces mi primera pregunta es, ¿hay una dimensión adimensional en la capoeira y qué sería? O sea, yo creo que hay, o sea, Sí, sí, sí. si lo puedes describir un poco. Y bueno, la segunda pregunta, se Sí. me permite muy rápidamente, es esta idea, bueno, mencionaste Don Handelman. Don Handelman tiene estos tratados de play como top-down Sí. en el cosmos, digamos el cosmos indio, o como bottom-up, como en los cosmos occidentales, donde play es un aspecto, por ejemplo, periferal eh, del cosmos, digamos, a través de payasos o carnavales Sí. o lo que sea, que en efecto reifica la normalidad, o sea, no hay un impacto cosmológico. Y tú lo que mencionas es que aquí hay otro modelo, que es el modelo de interiorización, como ver Ritual for its own right, para después ver cómo eso impacta a los afueras. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ver esta instancia de play, de juego, como top-down, o bottom-up, o como una combinación de los dos, o hay algo que rompe esa dicotomía? Y esta es mi pregunta. No sé si No, quieres pues tomar la pregunta de Alfonso. mira, si quieres, te respondo rapidísimo a tus preguntas, Diana, bueno, en la medida de lo Ya. posible. Sí, en cuanto a esta noción como adimensional, que es fascinante, de Roy Wagner, que está en varios de sus textos, sí, definitivamente lo más cercano en este concepto de adimensional estaría dado por la especie de complejidad para poder definir conceptos tales como manjin, como malandragem, inclusive dentro de la capoeira, ¿no? O sea, se sabe que existe todo, pero es como una dimensión
que cuesta mucho trabajo definir, pues, ¿no? Y que es como una especie de hoyo negro de la significación, ¿no? Se le llama, ¿no? O también lo llama así Roy Wagner en otros textos, ¿no? Una especie como de black hole meaning, ¿no? No, es como una especie de vacío que se llena de muchas maneras, pues, ¿no? Es como una especie de dimensión acategorial o más allá de la simbolización, inclusive se podría llamar, pues, ¿no? Pero ese más allá de la simbolización o de la categorización, especialmente también es muy importante porque es lo que dinamiza todas las dinámicas, y, por ejemplo, de juego y de interacción entre los individuos, pues, ¿no? Es como la metáfora que hace Víctor Turner, ¿no? Decía que para que las ruedas de una carreta giraran, tenía que haber el espacio en el eje para que girara, ¿no? Entonces, ese espacio vacío es precisamente lo que Wagner llamaría como esta especie de hoyo negro de la significación, o la ambigüedad esta de la liminalidad, por ejemplo. Y donde sí, en este caso, la ambigüedad conceptual, por ejemplo, de lo que es la manjinga, es esta especie como de secreto y de acceso a algo que es difícil de describir con palabras de qué se trata, una dimensión energética que se siente, pero que no sabes bien cómo es que procede, pues, ¿no? Y esto pues, tiene estas dimensiones paradójicas. Entonces me parece fascinante eso que mencionas, Diana, porque sí, existe aquí en esta dinámica. Y se relaciona con esta idea del juego, pues, ¿no? Porque sí hay esta dimensión de una especie de como de juego libre, sin reglas, la idea de play, ¿no? Jugar fuera del ámbito de las reglas, pero también hay una serie de reglas que estructuran el juego de la capoeira, ¿no? Entonces hay una tensión dinámica entre estas nociones de play y game, vamos a ponerlo así, que sí, se juega, pero para poder jugar hay que tener ciertas normas básicas de cómo jugar, pues, ¿no? Que ayudan a tener esta experiencia más de fluir y que muchos capoeiristas lo llaman con la idea de libertad del juego de la capoeira, ¿no? Pero es una libertad de juego que se da a partir de ciertos elementos paradójicos de estructuración del propio juego. Pero que esta estructuración de las normas del juego se rompen y se reacondicionan siempre a partir de los caprichos de un líder, lo cual para muchos es frustrante, pero para muchos es a la vez fascinante, ¿no? Porque es el maestro que puede jugar con todas las reglas del juego establecido. Pero sí se desarrolla esta dinámica de play. Entonces yo creo que sí, son estas dos versiones, de arriba hacia abajo, de lo estructural hacia la experiencia, pero también una internalización de la experiencia hacia afuera y una especie como de tensión, ¿no? Pero también donde vamos a ver que esta noción de juego, bueno, eso lo analizo en uno de mis libros, que es como una tensión también que va ligada con la latente presencia de la violencia en la capoeira, ¿no? Porque la violencia puede ocurrir en la capoeira, siempre está latente porque es parte de su historia y de su configuración, pero como siempre ha estado disfrazada de juego, normalmente no aparece todo el tiempo, pero hay situaciones, sobre todo en otros estilos que son un poquito más agresivos, más de combate, sí se da, ¿no? Entonces siempre hay una tensión de momentos en que tú dices, esto va a dejar de ser un juego y se van a agarrar a golpes, pero de alguna forma u otra se mantiene la dimensión del juego y no llega a eso, ¿no? Entonces hay una tensión bien interesante sobre esta, ¿no? La relación entre juego y violencia que lleva precisamente a esta descripción que hace Víctor Turner, por ejemplo, de la idea de la seriedad del juego, pues, ¿no? Que es un juego, pero a veces tiene esta dimensión de seriedad y que en algunos momentos, en algunas ocasiones, deriva en cuestiones un poquito más de fricción y hasta de violencia física, pues, ¿no? Que se trata de evitar en estos estilos, sí, pero que ocurre, sí, ocurre y YouTube está lleno de juegos de capoeira que terminan en golpes, ¿no? También, ¿no? He pensado en los Nips and Bites de Gregory Bateson, de los monos en el zoológico. Alfonso. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la charla muy, muy densa, que va como un péndulo entre un análisis etnográfico y una propuesta epistemológica o casi ontológica de hacer antropología. Y mi pregunta va un poco, bueno, sobre el centro, sobre esta dinámica entre del engaño. Si asumo que hay un engañador y un engañado, me pregunto un poco sobre tu papel tanto en el campo como epistemológicamente, si eres engañado o eres cómplice de un engaño, o eres un testigo externo de un engaño, porque también veo que hablabas de ritual como engaño desde Kapferer, pero a la vez comparabas lo que entendía Kapferer con los mestres de capoeira, es decir, participantes del campo. Y ahí me preguntaba, solo como propuesta así general, si quizás te podría ser útil unas ideas de un antropólogo brasileño que trabajó también por esa zona, pero sobre otros temas, Marcio Goldman, que él habla de teoría etnográfica
para pensar la dinámica del engaño, sobre todo con esta pretensión más epistemológica, sobre ver cómo hacer dialogar entre esta práctica que es un discurso con los participantes, o diálogo con los participantes, o el discurso de los participantes, entre teoría nativa y teoría científica, cómo encaja el engaño ahí. O sea, una pregunta, y otra pregunta mucho más burda desde la ignorancia. No conozco mucho de capoeira, pero entiendo que están las palabras performance, juego, espectáculo, engaño. Y pensando a un nivel comparativo muy burdo, si hay en algunos de esos aspectos hay algún paralelismo con la lucha libre mexicana. No, muchas gracias, Alfonso. Sobre lo primero, sobre cuestiones etnográficas, sobre también lo que mencionas de Marcio Goldman y bueno, otros antropólogos también, sobre cuestiones de teoría etnográfica y todo, sí, claro, varios de los escritos que, sobre todo cuando en algún momento en uno de mis textos hablo sobre precisamente que para entender las cuestiones del poder en la capoeira, la noción de manjinga, energía, solo se puede hacer a partir de una especie de teoría etnográfica del poder, ¿no? Entonces, precisamente sí, hago lo que tú mencionas, ¿no? Como la mejor manera, yo creo yo, para entender esta dimensión del poder es precisamente analizarla y describirla a partir de el material etnográfico que se presenta en la capoeira y a partir de ahí construir ciertas nociones de poder y que es prácticamente pues, como una especie de ejercicio de teoría etnográfica, pues, ¿no? En vez de llegar con una noción de poder ya preestablecida para aplicarla al contexto de la capoeira, lo que trato es decir, bueno, a partir de lo que la gente, los líderes de la capoeira mencionan, dicen y hacen sobre estos aspectos que se podrían medio conceptualizar como poder, bueno, ¿de qué poder estamos hablando, no? Y esta dimensión ontológica y esta dimensión de poder. Y sí, definitivamente tiene mucho que ver con lo que dice Goldman sobre teoría etnográfica, lo que él desarrolla en sus propios temas de investigación, ¿no? Definitivamente es totalmente de acuerdo. La segunda pregunta... Sí, fíjate, los elementos lúdicos de juego, de la capoeira, esa dimensión tranquila, eh, sí, o sea, tiene una relación muy clara en el caso de la lucha libre mexicana, sí, porque de alguna forma u otra la lucha libre mexicana es deporte, pero también es espectáculo. Entonces, esta dimensión de espectáculo es lo que le da este ámbito de performance, ¿no? Claro, son muy diferentes ambos ámbitos, ¿no? Pero en la lucha libre mexicana también el papel de la audiencia es muy importante, la interacción del público con los luchadores es así parte de la dinámica del espectáculo de la propia lucha libre. En el caso de la capoeira, sí, la audiencia está ahí, pero no es una audiencia que participe mucho más allá, por ejemplo, de cantar, de seguir la música, de aplaudir, pero no entran a veces en esa dinámica como sería en la lucha libre mexicana, ¿no? Pero sí, comparten muchas cosas en el sentido de que sí es una actividad bien seria. Los luchadores de lucha libre pueden morir y han muerto en el cuadrilátero, se le llama, ¿no? Es un juego serio, implica muchas cosas, muchas lesiones, mucho riesgo, pero a la vez tiene esta parte de espectáculo. Y en la capoeira también tiene una parte ritual muy específica, con muchas normas, cómo cantar, cuándo hacerlo, de qué cantar, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando hay capoeira en las calles, cuando se ejecuta en carnaval o para fiestas patronales en Brasil o para un performance X en la calle, es en la calle donde la capoeira tiene toda esta dimensión parecida a la lucha libre. Hay más interacción con el público, hay más arriesgue, hay menos solemnidad de las normas. El juego se transforma también en una situación de riesgo porque a veces llega gente que uno no espera y que llega borracha a una roda a querer golpear, pues, ¿no? Y ahí tienen todos que lidiar con estas situaciones, sobre todo en las calles, ¿no? En los eventos públicos, en las rodas de rúa se le llama, ¿no? Ahí sí, todavía hay más similitud con la lucha libre mexicana. Ambas prácticas también implican entrenamiento, ¿no? Implica aprender bien esto, ¿no? Si no sabes bien lucha libre, pues ahí te quedas, ¿no? O sea, es peligrosa, ¿no? Te puedes lesionar muy feo, ¿no? Te lo digo porque he dirigido un par de tesis aquí en San Luis sobre la lucha libre en México, ¿no? Y he ido a las luchas con mis estudiantes. Uno de ellos es luchador, su abuelo era luchador, ¿no? Entonces nos metimos de lleno, bueno, él se metió sobre todo de lleno a eso y publicamos un texto sobre la lucha libre en México, ¿no? Entonces sí, vamos a ponerlo así, hay todos estos elementos y qué bueno que los mencionas por ahí,
Alfonso. Gracias, Sergio. Carlos Andrés y después Piero. Hola, sí. Primero, muchas gracias por la oportunidad de participar. Y gracias a Sergio por la exposición, estuvo muy, muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera es, bueno, sobre la experiencia que he tenido con la capoeira. Ha sido un par de aproximaciones a ciertas clases que se han dado acá. Y algo que me llamó mucho la atención es que al haber transitado por muchas iglesias o grupos religiosos y al mismo tiempo muchos tipos de artes marcial, a mi parecer, acá, lo que decía en la exposición, hay una fusión mucho más interesante que en otros grupos, en donde realmente se siente esto del ritual constante en muchas otras expresiones, la música misma, el sentido de grupo, el sentido casi como de una alabanza en conjunto, que me llamó mucho la atención. Y estaba leyendo la etnografía del 2006 Entre Cuerdas, Loic Bacon o algo así en francés. Sí, sí. Exacto, no sé cómo se pronuncia. Y me llamó mucho la atención lo mismo. Lo que él propone y la forma en la que él se aproxima al boxeo a partir de la práctica constante. Y él decía finalmente esto de incorporar haciendo cuerpo lo que está ahí afuera y que estudiamos. Y ahí viene mi pregunta. ¿La capoeira o este tipo de prácticas podemos entenderla desde la antropología sin la práctica de todo lo que supone? Porque, como decías, también la enseñanza misma del maestro al discípulo tiene una dimensión particular que no sé si como etnógrafos podemos captar desde fuera, por completo. Sería la primera. Sí, muy bien. Y bueno, la segunda es, sí. es básicamente, no sé si pregunta, pero es claro, o sea, esta idea del engaño me suena mucho a nuestra misma práctica al presuponer que hay algo misterioso que tenemos que ir constantemente escarbando, constantemente fenómenos que aparecen y que nosotros vamos buscando el método de poder lograr entrar en esa como realidad o dimensión sin este velo. Entonces me hace mucho ruido este paralelismo entre la práctica nuestra y la capoeira en sí. Claro. Eso, muchas gracias. No, muchas gracias, Carlos Andrés, por estas interesantes preguntas. Sí, respondiendo a la pregunta primera, claro, el trabajo que hace Louis Bacon sobre las cuestiones de la teoría carnal, ¿no? La llaman en español, se traduce como teoría carnal, de la práctica de sumergirse dentro de un fenómeno, tanto etnográficamente como práctica, de no nada más observar, sino participar como algo esencial precisamente para comprender más a fondo un contexto. Bueno, pues es lo que muchos antropólogos hacemos, ¿no? Claro, hay contextos donde se puede, hay contextos donde es difícil hacer este tipo de inmersión en la práctica, ¿no? Y si a tu pregunta, si es indispensable que la antropóloga a fuerzas tenga que practicar capoeira para entenderla, yo creo que no. Hay académicas famosas, entre ellas, bueno, por aquí está David conoce también a esta Sara Delamont. Ella, pues, es una señora pues, ya grande, ¿no? Y ella misma lo dice, yo no puedo practicar capoeira, pues no puedo, ¿no? Físicamente no puedo, nunca he podido. Estoy ahí en los shows, estoy tocando música, aprendiendo, oyendo, pero no soy practicante porque pues mi cuerpo, mi edad, ahorita como mis lesiones no me lo dan, ¿no? Ella trabaja con otro sociólogo, que es Neil Stephen, y Neil sí, él hacía toda la práctica de campo. Y Sara se mantenía, pues ahora sí que desde fuera, viendo todo, observando, pero nunca como practicante porque no tuvo esa experiencia por cuestiones de impedimento físico. Pero aún así ella ha escrito muchísimas cosas interesantes sobre la capoeira a partir de pues, las voces de tercero, tanto de Neil como otras etnografías de practicantes, ¿no? Y hay también otros casos donde las personas que han escrito sobre la capoeira no necesariamente han sido practicantes, ¿no? Le da también otro sentido, ¿no? Se enfocan en otras cosas, ven otras cosas. Cuando tú estás desde fuera y no estás tan inmerso, también ves otras cosas, pues, ¿no? Y yo creo que es parte también de hacer trabajo de campos. Hay situaciones donde tampoco puedes practicar mucho, donde no puedes preguntar inclusive, ¿no? Aquí en México hay antropólogos que estudian, por ejemplo, las redes de narcotráfico en México. Son lugares bien delicados, bien peligrosos. Y lo que menos puedes hacer es preguntar y andar participando, ¿verdad? O sea, estás como
dentro y fuera porque es peligroso, y hasta preguntar es riesgoso, no dices nada, ¿no? Solo ves, observas, intuyes, porque el propio contexto no da para meterte más, sino te mata, ¿no? Te desaparecen. Y digo, la capoeira no es tan así, no es tan peligrosa ni nada, ni extremosa, pero yo creo que para su análisis no necesariamente depende de que uno tenga fuerzas que ser practicante. Claro, siempre le da un plus. Y la mayoría de los académicos de capoeira que yo conozco son practicantes, pero sí hay excepciones de gente que no se dedica a la capoeira, pero escriben sobre la capoeira pues porque les encanta, ¿no? Ya, sí. Gracias. Piero, pregunta final, a no ser que haya otra. Sergio, muchísimas gracias. Mi pregunta era un poco sobre el final de tu charla, porque nos diste algunas indicaciones sobre la implicancia que puede tener el tipo de análisis sobre el concepto de verdad, etcétera. Entonces, quería preguntarte si es que cree que, yo creo que sí, o sea, que hay una teoría política atrás Sí. de la capoeira, o sea, cómo ver, cómo entendemos la política a partir de la capoeira. Nos puede entregar mucho herramienta en eso de que es típico del gerontológico, ¿no es cierto?, Claro, de expandir los conceptos, ¿no? Entonces la claro. política, vista mediante la capoeira, tiene su particularidad que tiene que ver con esa relación entre verdad y engaño. Entonces te quería preguntar un poco qué opinas de eso, cómo ve eso, que Claro. si es que tiene sentido hablar de una teoría política de la capoeira. Muchas gracias, pero qué bueno por tu pregunta. Mira, pues voy a hacer promoción precisamente que mencionas de eso. Precisamente el día de ayer me mandó el editor el PDF ya de mi libro, que precisamente se llama El arte de engañar, ensayos de antropología social. Está ahí por ahí aparece. Y lo que hago es precisamente extender esta idea del concepto del engaño más allá de la capoeira, ¿no? Y lo que hago en el índice, bueno, es precisamente lo que les leí es del capítulo 1, parte, ¿no? La maestría del engaño ritual, ¿no? Pero de ahí salto, por ejemplo, al tema de la escritura etnográfica, ¿no? Que es la noción de etnoficciones de la obra de Carlos Castaneda, ¿no? Pero ya un análisis más de dentro, su impacto en México. En México se recibe de muy diferente manera que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Después, otra vez, la noción del engaño apareciendo en la magia, en sus trucos, en el turismo. Voy tocando varios temas donde siempre la idea del engaño es como el eje rector. Y lo que tú mencionas sobre la cuestión política se relaciona justamente con el capítulo 5, que es la idea de la mentira y lo social, ¿no? Que es, trato de hacer un encuentro sobre la mentira que nos han dicho sobre la idea de la solidez del concepto de lo social o de la sociedad, pues, ¿no? Y le pongo aquí es como que un encuentro oblicuo entre Jean Baudrillard, Bruno Latour y Marion Strasser. Es así como un mezcolanza conceptual, que no sé bien cómo termina. Y termino el libro precisamente llevando algo que ha sido de mis intereses, pero también de muchos antropólogos, sobre la cuestión de la materialidad, ¿verdad? Cómo a partir de esta noción de engaño, cómo se puede pensar una ontología orientada hacia los objetos falsos, ¿no? Hacia las copias, hacia la piratería, hacia esta serie de elementos que cuestionan inclusive la moralidad del objeto, ¿no? La moralidad del objeto, y que también estos últimos dos capítulos tienen que ver con la cuestión política, pues, ¿no? La idea de los objetos que nos venden, desinformación, este tipo de cosas, tienen que ver también con el actuar y el performance de la política, ¿no? Este libro estará en algún momento ya y saldrá, y cuando salga ahí se los mando a Chile, no tengo broncas, pero precisamente fue un intento de decir, oye, pues a pensar, a partir de todo esto de la capoeira, es posible adentrarse hacia el estudio de otros temas donde el engaño aparece también como parte sustancial de estos temas. Y ahí fue que me fui metiendo sobre estos otros temas, pues, ¿no? En el caso del turismo, bueno, antes de la guerra de Ucrania, obviamente, pero analizo varios trabajos de antropólogas polacas, haciendo etnografías de turismo en Chernóbil, por ejemplo, en lo que era la planta nuclear, ¿no? En Ucrania, ¿no? Diferentes experiencias sobre la experiencia de experiencias del tercer tipo de lo catastrófico y de lo nuclear, se llama turismo postapocalíptico, ¿no? Y van a las zonas estas peligrosas, ¿no? Y es precisamente cómo se crea toda la industria del turismo para
dar esta idea de la autenticidad, ¿no? Del riesgo y muchas otras formas también, ¿no? Y desde la magia, ¿no? Cuando hablo de magia y el engaño, pues también tiene que ver con la obra, por ejemplo, de un antropólogo de Harvard muy bueno que se llama Graham Jones, ¿no? Que habla sobre el ilusionismo. Él trabaja, hace etnografía con ilusionistas en Francia y también en Estados Unidos, ¿no? Ilusionistas al estilo David Copperfield, de ese tipo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es la magia occidental? Y que también se basa en la idea del engaño. Y así, voy transitando por varios temas y luego me meto en esas cuestiones sobre lo social, pero que me sí, como tú lo dices, Piero, da para una reflexión bien interesante sobre la política del engaño, la noción del engaño en la política, pues porque la política es el medio por excelencia, ¿no? De esta cuestión performativa del engaño, ¿no? ¿Existe en la capoeira? Sí, existe también, hacia afuera, definitivamente. Y ya. Sí. Solo una cuestión, Giovanna, ¿puedes mutear tu micrófono? Sería bueno. Se escucha como autos, debe estar en un lugar fuera de casa. No sé si tenemos espacio para más una pregunta, pues si alguien tiene algo urgente que comentar o decir, muy bienvenidos. Es que sí, es que en el chat dice una última duda de Carlos Andrés, que Escuela de Capoeira pertenece a Sergio. Mira, por mucho tiempo yo comencé la capoeira, estaba dentro del grupo que se llama la Terror Mandinga de Angola con Mestre Pedriño de Caxias, estuve varios años trabajando con él, después me fui a vivir al extranjero y mi trabajo de campo entrené ahora sí que con varios mestres, tanto Mestre Valmir de la FICA, Mestre René de la CANE, y tengo un acercamiento muy personal también como amigo y todo con la academia del Mestre Boca do Río, que es la academia Simba de Capoeira Angola, ¿no? Con eso, y con el gran Mestre Carlao, con quien yo aprendí también mucho en Londres, ¿no? Digamos, actualmente no estoy ni formo ni tengo una academia propia ahorita, por falta de tiempo y por la pandemia menos, pero prácticamente últimamente me he mantenido un poquito como más desafiliado, ¿no? Más como una especie de, como sucede mucho en México ahora, muchos grupos de capoeiristas independientes, ¿no? Y en mi caso, bueno, sí, estuve con varias academias y varios maestres conociendo, interactuando, ¿no? ¿Nos podrán compartir esto también? Sí, también. De Rodrigo Cuevas. Sí. Muy rápido. Sí, muy rápido. Buenas tardes, muchas gracias, Sergio. Solo consultar quizás como el futuro de la capoeira, pensando en movimiento novo y en todas las corrientes que están afectando. ¿Qué tanto de engaño también pueden tener? Porque también he visto una lucha entre la capoeira tradicional y las nuevas corrientes. Desde tu perspectiva, ¿cómo podrías vislumbrar un futuro o pensar la capoeira en un futuro? No, mira, obviamente pues, el ámbito de los estudios de la capoeira es muy amplio, ¿no? Y es un arte global, está en todos los países. Bueno, te adelanto, está por salir un libro en español sobre la capoeira, ¿no? Y pues se llama así, Capoeira, Presente, Pasado y Futuro de una práctica afro-brasileña, y que reúne como 20 textos de académicos de todas partes del mundo, hablando sobre el estado de la capoeira en Brasil, en el exterior, sobre hay una sección, la última sección del libro sobre todo el movimiento feminista en Brasil en torno a la capoeira, unas discusiones bien interesantes, pues, ¿no? Se meten varios autores sobre la cuestión de otras formas pedagógicas de enseñar en la capoeira, en Río de Janeiro, el movimiento novo y otras, ¿no? Las políticas de la capoeira en Brasil, que es algo bien fuerte, ¿no? Y ahí van, ¿no? O sea, el futuro yo creo que va, pese a la pandemia, pese a todos los problemas que hay, creo que es ahorita una época de mucha, de mucha reflexión sobre la capoeira, de mucha reflexión precisamente de para dónde quieren ir muchos grupos. Hay un cuestionamiento también muy fuerte sobre las estructuras de poder de las que les he hablado, ¿no? Hay una crítica a la noción de poder masculino en la capoeira, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Y que se representa en todos los movimientos de reivindicación de la igualdad del género, ¿no? En Brasil, en muchas otras partes del mundo. Hay también una lucha conceptual con la idea de interseccionalidad en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que en Brasil se ha querido medio implantar las cuestiones de identity politics en Río de Janeiro y que ha generado muchas tensiones, pues porque la situación social y cultural en Río de Janeiro y en otras partes de Brasil es muy diferente a esta visión
un poquito hasta medio separatista. En Estados Unidos de cultura blanca, cultura negra. En Brasil encontramos una fusión en todos los aspectos, pues, ¿no? Hay mucho sincretismo también, mucha convivencia, ¿no? Mientras que hay toda una cuestión bien interesante política hacia qué tanto se puede pensar, ¿no? Todas estas ideas de interseccionalidad, identity politics, dentro del ámbito de la capoeira, pues, ¿no? Cuando sí, la capoeira es afrodescendiente, tiene raíces afrodescendientes, pero no necesariamente todos o la mayoría de los maestros de capoeira, de todos los estilos, son necesariamente afrodescendientes, ¿no? Racialmente. Muchos son blancos, muchas veces son mestizos, y ahora muchos son extranjeros, ¿no? Hay muchos maestros extranjeros también. Entonces se va por otras vías las discusiones, pero es parte de hacia dónde va, creo yo, los estudios sobre la capoeira. André. Muchas gracias, Sergio, por el ánimo con el cual has puesto tus respuestas y la genialidad de ellas, la verdad. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Te dejo. Gracias a todos por estar presentes. Gracias por haber aceptado la invitación de nuevo. Gracias. No, gracias a ti, Diana. Sí. A todos un excelente fin de semana y quiero ver ese libro mucho, Sergio. Sí. En cuanto sale, yo creo que la semana que entra se va a prensa y en cuanto me los envíen, los voy a, me van a pasar varios, los voy a mandar. En Amazon o otra cosa online. Sí, va a estar. Por supuesto, no claro, ahí va a estar. Va a estar en todas las plataformas y también, pues, ahí me van a dar ejemplares y a quien esté interesado, ahí los mando. ¿Va? Bueno, oye, muchísimas gracias por todo, gracias por la invitación, gracias por verlos, contactar con muchos de ustedes que tenía mucho tiempo que no veía, y una pena, y como dice por ahí Marjorie, ojalá y nos vemos pronto presencialmente por allá. Esperemos que sí. Se cuidan mucho. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias, bye bye.